Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un webinar más. Mi nombre es Catherine Ulate y les estaré acompañando toda esta mañana y le damos la bienvenida al ciclo de conferencias para este 2021, que bueno, ya iniciamos el último mes, vamos más bien cerrando el año, pero continuamos dándoles a ustedes productos de calidad y este tipo de eventos que sabemos que les sirven bastante para toma de decisiones. Nuestro tema de esta mañana, comercio electrónico, debe formar parte de su plan de negocios para el 2022. Para desarrollar la exposición nos acompaña Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y Natalia Ramírez, senior legal, también de la firma Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencias, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar a realizarse el 9 de diciembre con el tema cierre fiscal para contribuyentes, rentas de capital. Y los expositores a cargo de este tema serán Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, Carlos Morales, también socio de impuestos ilegal, y Felipe Bonilla, senior de impuestos de Grant Thornton. A partir de este momento les recordamos que ustedes pueden dejarnos sus preguntas y al final de la presentación serán respondidas por los expositores. Recuerden también que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas o en las diferentes redes sociales y en YouTube como Grant Thornton Costa Rica para que estén al tanto de esta y más información y también de los eventos que tenemos a nivel interno y externo. Iniciamos dándole la bienvenida y para esto vamos a darle el pase a Germán Morales, socio director, para que nos dé unas palabras de inicio, don Germán. Hola Catherine, ¿cómo está? Buenos días Natalia y todos los que nos escuchan el día de hoy. Es un gusto estar acá, como lo digo siempre, como todos los jueves, con estos eventos importantes donde tratamos de dar información para que usted tome decisiones. Hoy con un tema que es trascendente y lo tenemos hoy que es 2 de diciembre, porque en el plan de negocios que usted debería hacer para el año 22 debería estar el comercio electrónico y si no está, debe de escuchar esta presentación para que vea los temas fiscales y los temas de comercio, la mecánica y pueda entonces hacer mejor su plan de negocios para el 2022. Como dice Catherine, este es el último mes del año y estos eventos siempre los hacemos los jueves a las 10 de la mañana y esperamos mantener la temática el próximo año 22 y darles siempre a ustedes temas que les permitan mejorar el día a día los negocios. Adelante, Catherine, sí, con Natalia. Muchas gracias, don Germán, y también vamos a darle la bienvenida a Natalia Ramírez, senior de Legal. Buenos días, Natalia. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos y efectivamente pues el comercio electrónico se ha potenciado muchísimo ahora en estos años de pandemia y yo les voy a estar pues conversando sobre alguna regulación, materia legal que tenemos que cumplir pues para adentrarnos en este mundo para evitar contingencias, digamos, legales en el desarrollo del negocio a través de plataformas electrónicas. Gracias. Muchas gracias a Natalia y también a don Germán por estas palabras de inicio. Vamos a dar inicio al tema de esta mañana. Iniciamos con don Germán. Iniciamos con don Germán, la exposición de esta mañana, don Germán. Gracias, Catherine, gracias. Natalia, pasame la siguiente lámina, por favor. Ya expliqué más o menos el contenido de lo que vamos a ver esta mañana. Ahí está, ya lo desarrollamos y entonces vamos a pasar de una vez. No podemos empezar el tema si no tenemos claro qué se entiende por comercio electrónico para que podamos ver con claridad total por qué creemos que es importante que este fin de año en la planificación que usted haga para el 2022 incluya sí o sí, hay cosas que no pueden faltar en su plan de negocio y hoy es el comercio electrónico. Por comercio electrónico se puede entender la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Por lo tanto, algo que ya queda claro y que es evidente y que incluso
el Estado, el gobierno como tal se dio cuenta es que la electrónica tiene que estar día a día en la prestación de servicios y bienes que hacen las empresas. Si el Estado lo hace, si ya hay muchas oficinas públicas que también lo hacen, imagínense la necesidad que tiene, por lo tanto, el comercio privado de exponer sus productos para comercializarlos electrónicamente. Y debemos de entender que no hay límite. Cualquier tipo de producto o servicio debería de poderse vender electrónicamente. Natalia, la siguiente lámina. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que es la transformación digital y su impacto en el modelo de negocios para que ustedes vean la necesidad que hay de la transformación digital del e-commerce, porque la evolución ha sido tan rápida que ya llegó y que no hay forma de no transformar su negocio si usted quiere tener buenos proyectos y buenas metas para el 2022. Adelante, Natalia. ¿Qué es transformación digital? Todas estas láminas que están ahí, todas estas palabras tienen que ver con transformación digital, pero todas juntas. Vean que hay dos que son la que yo diría que se queda más, que tienen que ver con la inteligencia artificial, que es lo más moderno, lo último de todo esto. Esta es la dinámica de la transformación digital, esta es la dinámica de lo que es electrónico. Súper dinámico, súper variado, súper distinto y de fijo, adaptable a su negocio, sin ninguna duda. Todo esto hace que tengamos que tener el conocimiento de lo que es esta materia para poderlo hacer correctamente en nuestro negocio. Natalia. La siguiente, por favor. La evolución del comercio electrónico y de la forma en que se ha manejado el mundo. Empecemos porque el comercio empezó por el mercantilismo, fue la forma más antigua conocida para intercambiar bienes y servicios y se hacían por el tema marino. Después apareció la revolución, ahora tipificada como 1.0, que es cuando empezó el vapor y a movernos por medio del vapor y la rueda para mover productos. Los que de alguna forma hemos leído algo de historia y encontramos la revolución 2.0, la entendemos cuando empezó la producción en línea, que se dio principalmente por la producción de vehículos, donde ya lo que se pone es una banda y se tratan de producir un vehículo por partes, donde empieza la carrocería, una parte inicial, y termina el carro al final de una banda. Esa es una revolución que podríamos tipificarla como 2.0. La 3.0 tiene que ver ya con los componentes, con el desarrollo de mini componentes que genera ya la apertura a lo que ya conocemos nosotros, posiblemente lo que ya hemos vivido todos. Los que estamos acá posiblemente escuchando esta charla nunca vivimos en la revolución 1.0 y 2.0 y ya tal vez en la 3.0 sí. Y hoy estamos en la revolución industrial 4.0, la transformación digital integral. Natalia. Esta revolución industrial tiene elementos importantísimos que son los que tenemos que entender por qué es que creemos que es importante. En primer lugar, el tema del conocimiento y la información. Es decir, yo tengo que entender que la digitalización, la transformación digital es conocimiento y que yo necesito saber qué es para poderlo hacer correctamente y que ella a la vez me puede dar información para toma de decisiones. El segundo tema es que es global, es decir, ¿cuál es la mecánica? Que los mercados, ustedes tienen que definir en su negocio a quién le venden, a dónde está su cliente. Su cliente está en Cartago, su cliente está en San José, su cliente está en San Pedro o su cliente está en todo Costa Rica, si usted vende al mercado local. O su cliente está en el mundo si usted tiene un comercio electrónico. ¿A dónde está ubicado? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Además de eso, tiene una red, es decir, está por donde usted considera que lo puede manejar, porque ahora todo está en la nube, entonces son mediante redes que se pueden ver de cualquier lugar, que se pueden accesar de cualquier lugar. Velocidad, ni qué decir, esto es totalmente fantasioso, la velocidad en la que esto está avanzando, que hasta puede pensarse y decirse que hay incertidumbre total de entender la velocidad en que se está dando esta transformación de las economías y del comercio electrónico, y
es mejor ni pensar ni analizarlo cómo se hace, simplemente aprovechar esa herramienta. Y hoy entendemos que ya es hasta cooperación. Podemos hacerlo en forma conjunta. El tema 5 es cómo puede trabajar en cooperación con todas las redes sociales, la cooperación proveedor-cliente, competidores, proveedores. Es decir, es un tema más integrado, producto de la forma en que opera esta nueva economía. Esta economía es diferente y está cambiando y tenemos que entenderla en el mundo de los negocios. Natalia. Hay un ranking mundial de compañías en el primer grupo en el año 1994. Las compañías que estaban en los niveles más grandes de niveles de ingresos estaba la Shell, estaba después General Electric, Exxon, Coca-Cola, Walmart, Merck, IBM, Procter & Gamble, Microsoft, J&B. Esos eran los volúmenes de las compañías más grandes del mundo a nivel de ventas. En el 2006 ya aparece en el tercer lugar una electrónica que es Microsoft. Vean ya donde está repuntando, convirtiéndose entre las más grandes del mundo. En el 2019 ya tenemos importante, Natalia, creo que la siguiente lámina va a poner el color, unas que nos interesa ver ahí. Ya está Apple, está Microsoft, está Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba y Tencent. Vean la forma ya en que está el ranking mundial. Es decir, ya las compañías electrónicas son las más grandes del mundo. Esto está claro entonces para entender hacia dónde va el mundo de los negocios. Y por eso es que ustedes tienen que incorporar sí o sí en este plan de negocios del 2022, vender sus bienes o sus servicios por forma electrónica. Natalia. La población, hablando de población simplemente como número de personas o número de usuarios que maneja, entendíamos que la población hace un tiempo andaba alrededor de 7.750 millones, ya está un poco más alto esta población, pero vea qué cantidad de celulares en el mundo ya está más de 5.000 millones, es decir, que ya hay casi un 1 a 1 entre población y celulares. Vea la forma en que ha avanzado la tecnología. Lo que es el Internet lo tienen más de 4.500 personas en el mundo y hay redes sociales, comunicación también por 3.8. Esto hace entonces que debemos de entender que las poblaciones más grandes desde el punto de vista de consumidores, de usuarios, es Facebook, por lo menos con 2.449 millones de usuarios, YouTube, WhatsApp. Vea que si comparáramos esto con la población de China y de la India, estos tres grandes monstruos tienen más usuarios que personas tiene China y tiene la India. Y ahí nos encontramos otros más como Instagram y TikTok, que debe estar creciendo. TikTok debe estar mucho más ya de los 800.000 usuarios. Entonces, claridad total hacia dónde es que va este tema de la comunicación y la inteligencia, Natalia. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Por qué se ha logrado eso? Se ha logrado por la forma en que se ha almacenado la información. En el 1956, vean la dificultad con que manejaban una memoria, por así decirlo, de una computadora. Tenía que ser por personas con grúas para poderla trasladar. Ese cambio del 56 al 2005 ya está en la yema de un dedo y es más grande ya casi la yema del dedo que el chip con el que usted almacena información. Y en el 2020 ya usamos mini micro, que es memorias que son cientos de miles de veces de mayor capacidad que esa grande que ustedes ven que se mueve en el 1956. Es tan pequeño, pero es gigantesco la capacidad de almacenamiento que se tiene y esto avanza, todos los días avanza. No sabemos hoy hasta dónde vamos a llegar, lo que sabemos es que ya esto se avanza muchísimo y se puede almacenar cada vez en chips más pequeños con mayores capacidades, Natalia. Esto hace que la generación de la información sea un tema importante para que ustedes entiendan cómo se han generado las posibilidades de almacenamiento, cómo se llama, son palabras técnicas que se usan en la informática, nada más para decirles cómo avanzó desde el 2003 hasta el 2030 la forma de almacenar. Se llamaba gigabytes, después terabyte, después petabytes, exabytes, zettabyte y se cree que en el 2030 va a ser yottabyte. ¿Qué significa eso? La forma en que se va a almacenar va a ser tan grande
y tan pequeño que ya no hay ningún problema para almacenar información. Por eso es que ya en Costa Rica la contabilidad, para hablar de algo que es claro, se maneja en forma electrónica, porque estas capacidades de almacenamiento llevan también ahorros a las compañías en no generar bodegas para almacenar documentos, para almacenar estados financieros, para almacenar facturas. En Costa Rica las facturas al ser electrónicas ya entonces hacen que no necesite espacios físicos para almacenar, sino que va a ser esta forma en que usted va a almacenar la información. Natalia ahora les puede comentar a nivel de abogados también cómo el abogado tiene ya que ser electrónicamente la forma en que opera. Esa es la capacidad, ni siquiera es leíble la letra para que ustedes vean la forma en que evolucionó la capacidad de las computadoras en el tiempo, desde 1970 hasta el 2018. Ha cambiado tanta velocidad las cosas de las computadoras que es inmanejable, imperceptible ya. Usted lleva y compra una computadora con un disco duro X y en 15 días ya el disco duro es diferente, es el doble de capacidad, es el triple de capacidad. Es que ni siquiera es que le aumentan un 10, un 20%, no, es que se duplican las capacidades. Esto lo que está haciendo es revolucionando el mundo de los negocios, por tanto, Natalia. La velocidad es tan gigantesca que si yo comparo la forma en que se está desarrollando la transformación digital comparándolo con la forma en que se desarrollaron otros negocios, desde que se empezó a investigar, por ejemplo, se sabe los primeros comienzos para crear un avión hasta el día que voló un avión, se duró alrededor de 68 años. Eso duró la investigación. Un vehículo, desde que se tuvo la idea y el vehículo caminó, se manejó más o menos 62 años en esas investigaciones, en esa prueba y error, en un lugar y en otro país hasta que se logró la telefonía. Se duró 50 años en desarrollar la tecnología como la conocemos. La electricidad alrededor de 50 años. Las computadoras duraron 14 años en desarrollarse. Natalia, pasemos a la siguiente, que en la línea de abajo ustedes van a ver. El celular ya solamente se duró 12 años una vez que salió la computadora. El Internet 7. Y vean la forma rapidísima en que va. Ya el Facebook se duró solo 3 años y el Twitter solamente 2 años. Es decir, que estamos haciendo las cosas cada vez a más velocidad. Ya no duramos lo que duramos para construir un vehículo o para inventar un teléfono. Ahora las cosas se hacen en tiempos reales, en días, en horas. ¿Cuántos de ustedes jugaron Pokémon Go, que fue un programa que se hizo en 19 días y andaban buscando ahí por la Universidad de Costa Rica Pokémon? Bueno, son cosas que han evolucionado todo esto en forma increíble y hoy, repito, desde que usted va a un supermercado y compra una memoria y regresa a la casa y va, ya encuentra otra de mayor capacidad. Adelante, Natalia. Las fronteras de la industria, ¿a dónde nos vamos a encontrar? No existe. Ahí hay formas, a nivel de servicios, por ejemplo, de bancarios, todo está abierto. Vean la cantidad de marcas que existen para los servicios de depósitos y pagos, la cantidad de marcas que existen para créditos, para inversiones, cosas que son ya herramientas tecnológicas que están ya disponibles para que usted haga ese tipo de cosas. Y lo más importante es con la seguridad que usted lo puede hacer de esta forma. O sea, que hay cosas precisamente porque se crea el programa y se crea a la vez la herramienta para la seguridad, por lo que ya no hay el temor de hacer este tipo de operaciones como inversiones en forma electrónica. Natalia. El fintech, que es la forma en que se maneja toda esta tecnología, es súper versátil, dinámico, increíble. Es algo que evoluciona todos los días y, repito, con seguridad. Ese es el tema que tiene que quedar claro, que la seguridad cada vez también está trabajando junto con este tipo de herramientas. Natalia. ¿Qué es lo que está pasando, por lo tanto, con este tema de la economía digital? Que Facebook maneja todo lo que maneja y, sin embargo, no tiene una prenda, no tiene un bien. Es solamente el uso de una plataforma donde yo incorporo comentarios o datos. Alibaba es una herramienta gigantesca que no maneja inventario.
Igual podríamos hablar de Amazon, porque lo que hacen es que la gente sube y de esa forma ellos venden sin haber comprado. Airbnb, por ejemplo, es uno de los proveedores más grandes de hospedaje y no tienen hotel, no tienen una cama. Es decir, nos estamos dando cuenta que entonces hay herramientas en la nube con las cuales opera que ni siquiera tienen los bienes y los servicios necesarios para que se transen ahí, sino que son plataformas que lo que permiten es hacer la negociación del bien o el servicio. Ese es un cambio radical en la economía que debemos de entenderlo para saber correctamente cómo es que debemos, por lo tanto, de comercializar nuestro bien o nuestro servicio. Y cuando hablo de nuestro bien o nuestro servicio, estamos hablando del negocio gigante, el supermercado, el negocio grande, la tienda que tenemos o que está en la Avenida Central, como el negocio pequeño que usted tiene en su casa. Desde la señora o el señor que tiene un producto artesanal, que hace una carreta o que pinta, la forma en que puede llevar ese producto al mercado está aquí también. Es decir, que esto está abierto a todas las posibilidades y esa es la forma correcta en que hoy se debe llevar ese producto al mercado. Natalia, la siguiente lámina, por favor. ¿Y qué decir de las generaciones? Que son generaciones que también entienden mejor esto y se vuelven usuarias y por lo tanto ya ellos solo compran de esta forma. Hoy los millennials, que ya son, no sé, pueden ser como de 24 o 25 años, y la generación Z, que son los que están en 18, 16 por ahí, ya no pueden vivir sin esa tecnología. Entonces, ¿a quién le voy a llegar yo? ¿A quién le voy a vender? Si yo tengo una tienda en la Avenida Central, ¿quién es mi usuario? Quiero vender ropa para jóvenes. Ellos entienden esta tecnología o ellos van a pasar a mi tienda en la Avenida Central a comprarme físicamente. Entonces vea que se están dando las dos cosas. Se está dando por un lado la herramienta tecnológica, se está dando el avance y también se está dando el cambio en el consumidor que ya no quiere ir al lugar físico a comprar, que ya no quiere ir a medirse la prenda que se va a comprar. Por lo tanto, las dos cosas están sucediendo al mismo nivel. Y esto hace que te tenga que repensar cuál es el canal con el que yo voy a distribuir mi producto. ¿Cómo es que yo le voy a llegar a mi consumidor, a mi cliente, Natalia? Los nuevos talentos, las nuevas disciplinas, la nueva forma en que nuestros jóvenes estudian, en que adquieren destrezas, habilidades, todo tiene que ver con la digitalización. Los talentos nuevos, la forma en que entendemos las profesiones, por ejemplo. Gente que debe entender también y que trabaja con todo el tema de la digitalización, todo esto hace que esté modificando nuestras conductas y nuestras destrezas humanas y están más orientados hacia esta forma digital de vender. Por lo tanto, no es solamente el mercado, no son solamente los bienes, es que también los consumidores están cambiando. Los profesionales están cambiando. Ya el profesional es diferente también, estudia otras cosas y les ponen en las carreras otras cosas. Y esto hace entonces que esto evolucione mucho más rápidamente. Entonces, ahí es donde yo tengo que pensar a quién le estoy vendiendo mis bienes y mis servicios. Y esto se lo tenemos de decir necesariamente, Natalia, no solamente al negocio grande, que posiblemente lo hace, no estamos hablando también del emprendedor, del negocio de servicios. Le decíamos ahorita con Natalia que es abogada del negocio de los servicios legales. Todo esto se incorpora, tenemos que ver las cosas diferentes, porque también esos servicios como el de contabilidad, como el servicio de presupuestos, también se hace electrónicamente. Ya no hay que trasladarse para hacer una contabilidad o como lo hacía yo cuando empecé esto, que me iban del cliente y me llevaba las facturas en una bolsita al supermercado con las facturas de ventas y de compras. Ahora no, ahora todo es electrónico. Entonces vea que hay un cambio radical en la economía, en las estructuras de comercio, en los canales y también en el consumidor. Natalia. Un ejemplo
para citarles de un ejemplo, vea cómo evolucionó. Yo los vi, todos estos los vi, excepto el React, no lo vi, que pues, ya es posiblemente mis papás, pero yo vi el CD, el disco de CD, yo puse cinta, un disquete, y evidentemente vi el cambio, porque fue una plataforma que salió parecida, el CD y el disquete salió parecido, era más viejo el disquete y después apareció el disco, pero se complementaron, en algún momento estuvieron juntos. Entonces, en el caso del CD, que es un lector óptico, ya ni siquiera usted ponía el disco y sabía cuál canción poner, sino que usted la selecciona, la 1, la 2, la 3, ya vean números. En el cassette era puro tacto, usted más o menos corría al grosor que le quedaba a usted en el carrete y usted decía, ya voy por la canción número 3, hoy quiero escuchar la 4, entonces más o menos ponía. Y la canción estaba media empezada, media terminada, y usted esperaba que terminara para que siguiera la canción que a usted le gustaba. Ahora no. Ahora todo esto avanzó. iTunes en el 2001, y hoy ya es Spotify, y vean la velocidad con la que está, donde ya la música ni siquiera se guarda, ni siquiera se compra. Ese CD y esa cinta magnética yo tenía que comprarlo y andarlo para escuchar la música. Entonces yo andaba el porta CD, y además tenía que comprar el CD. Ahora usted en el celular tiene su Spotify. Vea el cambio radical de la forma en que se está hoy manejando los negocios. La siguiente, Natalia, que también es otro ejemplo de la evolución de la industria automotriz. Ya hoy tenemos, dale uno más, ya hoy tenemos que tener claro que el conductor anda conectado. Es decir, ya él tiene una facilidad de estar conectado para manejar. Inclusive ya hay conducción autónoma, ya hay vehículos que se manejan sin chofer. Es decir, que ya se está probando la tecnología, ya hay en la calle. Todo esto es importante. Cuánto nos ha evolucionado el Waze, por ejemplo, la forma de manejar. Como les digo a los chicos en la universidad, uno ahora pone hasta Waze para llegar a casa, como si no supiera dónde queda la casa. Esa es la forma en que está cambiando las cosas. La cadena de suministros, todo el mundo está conectado, y entonces la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿mi negocio está preparado para este mundo, para esta nueva realidad? Natalia. Transformación digital, de tanto que les he dicho, es la utilización de tecnologías digitales para cambiar los modelos de negocio, para cambiar el modelo de negocio, generando nuevas oportunidades de ingresos y de generación de valor. Es el proceso de cambiar los negocios a un modelo tradicional a uno digital. Esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que usted tiene que pensar para sus negocios, que usted debería de cambiarlo. Y no es dejar el espacio físico, es alternativamente manejar el espacio físico y manejar la tecnología para el servicio y para los bienes. Y posiblemente ahí es donde usted va a entender cómo va manejando uno y otro. Todo esto con lo que nos está pasando posiblemente llegue a la necesidad de tener cada vez menos cantidades de inventario en existencia, y exhibir el producto menos en las tiendas, tener centros de acopio en otro lugar y solamente llevar el producto que se necesita exhibir 1 o 2, y el resto tenerlo en un lugar de acopio donde yo lo pueda trasladar directamente al domicilio del cliente. Es decir, también la forma de almacenar los bienes está cambiando. Natalia. Hay una transformación que ha causado también el cambio en el cliente. La forma en que se relaciona, que ya hablábamos ahorita, que es mediante la cooperación. Esto hace que entonces tengamos que entender de ahora en adelante que la demanda está cambiando, la gente lo quiere hacer y lo quiere hacer diferente, Natalia. Esa es el diseño típico del portón, es lo que uno creería que uno diseña aquí, la carretera con el portón, con el asfalto para que pase el vehículo y vea que el usuario no usó el portón, usó el portillo. Eso es lo que le estamos diciendo, que su cliente está usando ese portillo. Su cliente quiere comprar electrónicamente, no quiere ir al local que usted tiene el producto, o quiere ir lo menos posible, o quiere ir a verlo,
pero el cliente quiere también comprar electrónicamente. ¿Cuál es su diseño? ¿Cómo es su usuario? ¿Usted va a seguir diseñando para el cliente que pase al frente siempre? Usted puede tener también la experiencia, lo que el cliente quiere usando el portillo. De eso es lo que estamos hablando de la tecnología. La tecnología es como ese portillo. Digo cómo porque no es como ese portillo, es gigante, es más eficiente. Pero me sirve la foto para que ustedes vean cómo tengo que adaptarme, porque si no me adapto, por más que la carretera sea linda, por más que el portón esté pintado y esté medio abierto para que pase, no, la gente usa el trillo, usa el camino, lo que cree que a él es lo mejor. Así es como opera el mundo del comercio electrónico, es diferente y lo quieren hacer. En el mundo de los negocios se entiende que cada vez se está comprando más electrónicamente y la experiencia de la pandemia lo dio totalmente claro. Es la idea de comercio que llegó para quedarse, Natalia. No solamente es tecnología, es también una experiencia, dale otro más. Es decir, yo tengo que ver cómo hago el producto para generar una experiencia al consumidor. Y eso me lo da el producto, el sabor, el oler el producto, el tocarlo, el medírmelo, el ponérmelo. Pero tiene que haber algo más. Hay algo más que me genere esa diferencia, ese contacto que hace que el cliente lo necesite y posiblemente el internet, una buena foto del producto, un color adecuado hace que el producto se exhiba mejor y que sea una forma de venderlo, Natalia. Esto es cómo uno diseña las cosas. Normalmente los pasos es que uno llega y hace una empatía, tiene una idea de algo, lo define. Hay una idea donde uno ya la establece más clara, hace prototipos y después la crea y después hace la evolución y termina. Pero el escenario más importante es que ustedes tienen que entender que uno, por ejemplo, cuando uno va a almorzar a un restaurante, vea todos los papelitos que usted toma, las decisiones que usted hace. Todos esos papelitos son alternativas que usted hace cuando usted va a tomar un almuerzo en un restaurante. Bueno, esa es la experiencia que tenemos que hacer cuando hacemos comercio electrónico. Es diferente. Tenemos que adecuarnos, Natalia, a la siguiente. Exactamente. Tenemos que tener entonces la experiencia del usuario. Tenemos que hacer un modelo de negocio y tenemos que buscar cómo aplicamos tecnología. Estas son las 3 cosas claras que tenemos que tomar en cuenta y que funcionan de la mejor manera. Natalia, la siguiente. Tengo que diseñar, por lo tanto, correctamente para tomar en cuenta cómo le llego a ese cliente. Y esto me lo va a dar la forma en que yo busco más, lo más positivo posible. Pásate la siguiente, Natalia. Hay alternativas, participación de mercado, crecimiento del mercado. Tengo que buscar estar en el momento adecuado. Hay bajas, hay altas y tengo que buscar estar en el cuadrante correcto. Pásate el siguiente, donde me genere la mayor experiencia. Devolverte uno nada más. Exactamente. Sí, vean ahí la experiencia del carro. Eso es para que ustedes vean cómo uno a veces explora y experimenta. Uno tiene que ver esa forma diferente y tiene que explotar. Hacerlo diferente, porque eso es lo que el consumidor anda buscando. Pásate al siguiente, Natalia. Aquí hay un ejemplo en la siguiente lámina de cómo un negocio no exploró y por lo tanto terminó. La famosa fotografía normal que se hace con cinta y que se mandaba y se llevaba a la tienda el negativo para que lo convirtiera en una fotografía en un papel especial. Eso quedó en el olvido con la fotografía digital. Natalia. Ahora en los celulares tenemos hasta cámaras increíbles. Cómo Netflix cambió todo el tema de las películas. ¿Cuántos de ustedes iban ya avanzado a comprar el reproductor de cinta y además iban a alquilar la película a un lugar de alquiler de película y ahora todo se hace electrónicamente? Eso es cuando explota, cuando yo experimento y exploto realmente mi negocio. Natalia, el siguiente. Hay una serie de pilares que tenemos que entender qué es lo que ha cambiado y ha hecho la transformación digital. Desde la empresa misma que se convierte en digital, el consumidor es digital, la economía totalmente digitalizada y la sociedad integralmente.
Y la sociedad va a ir cambiando más. Con lo que hablamos de las generaciones Z, que es la que está ahorita en esta edad de la mayoría de edad. Entonces, no es solamente vender por vender porque yo quiero, porque es más fácil para mí, no, es que es todo lo que está cambiando, es integral la forma en que se está haciendo la transformación digital en el mundo. Natalia. Esto Natalia lo puede explicar mejor, el e-commerce, sí, Natalia. El e-commerce está el B2B, que es la relación directa que podamos tener. Está el B2C, la relación empresario-consumidor. El C2C, que es la relación consumidor-consumidor. Y el G2B, que es la relación gobierno. Todo esto lo que nos permite entender es que hay diferentes formas de ver las relaciones y eso es lo que ustedes tienen que identificar para ver cómo le llegamos correctamente al cliente, al consumidor y crear esa experiencia diferente. Esa forma diferente de hacer las cosas que es la que nos va a permitir entonces, dos, mantener las ventas, porque las podemos perder, o aumentar el nivel de las ventas. Y con esta forma de tipos de e-commerce son como tenemos que identificarlo correctamente. La siguiente, Natalia. Y creo que ya yo termino aquí, ¿verdad, Natalia? Sí, sí, correcto, don Germán. Entonces, ya le dejo a usted con esta parte y ahora volvemos con más temas. Perfecto. Vamos a ver, esta diapositiva nada más es para que ustedes vean que el comercio electrónico, el e-commerce, se puede dar de diferentes formas. Se puede dar el online e-commerce, digamos que es que el primer contacto y la transacción final se da todo en línea. Por ejemplo, como cuando yo compro entradas para ir al cine, todo, o sea, el primer contacto y la compra del producto se da a través, que en este caso es el boleto, se da de forma online. También está el offline e-commerce, que es cuando el punto de contacto se da por medio electrónico, pero se concluye a nivel físico. Esto pasa mucho con, por ejemplo, cuando se hacen ventas a través de plataformas como Instagram o como Facebook, que en sí no hago un pago, no doy la última parte, digamos, de la transacción a través del medio electrónico, sino que solo me sirve para el contacto inicial y ya pues concluye de forma física la última parte de la transacción. E incluso ahora tenemos marketplaces, por ejemplo, en la plataforma esta que tenemos en Facebook, que le permite a las personas pues comprar y vender productos. Y ahora sí, voy a entrar a la parte de aspectos legales del comercio electrónico. Acá sí, pues les comento desde ahora que en Costa Rica en realidad no tenemos demasiada normativa en lo que respecta a este tema. Ya por la Asamblea Legislativa han pasado algunos proyectos que pretenden regular pues de forma más robusta tal vez el comercio electrónico. Sin embargo, ninguno ha tenido demasiada trascendencia hasta el momento y pues de momento lo único que tenemos es el capítulo 10 del reglamento a la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que se incluyó en octubre del 2017. Y este capítulo nos viene a regular pues de forma específica aquellas relaciones que se dan entre comerciantes y consumidores en el ámbito del comercio electrónico. Esto no quiere decir que no aplique o que no sea de aplicación la información o la normativa más bien, perdón, que aplica para las transacciones de comercio en general. Sin embargo, pues, estas disposiciones de este capítulo son de aplicación específica para este tipo de transacciones. Entonces vemos que es una normativa que ya tiene en octubre, digamos, cumple 4 años. Sin embargo, no se aplica tanto como tal vez debería. Y esto puede ser por desconocimiento, porque tal vez los años donde se empezó a incursionar más en el comercio electrónico fueron los 2 años anteriores, por lo menos aquí en Costa Rica. Y también puede ser porque realmente hasta el momento no había sido demasiado exigible. Ya el año pasado el MEIC empezó a enviar algunas notificaciones, no tanto sancionatorias, sino simplemente
informativas a ciertos comercios que tenían pues páginas web donde realizaban sus servicios, brindaban sus servicios o realizaban venta de bienes. Y pues les decía, vea, es que la ley, el reglamento les exige esto, y ustedes no están cumpliendo con esto, tienen que cumplir con esta y esta y esta disposición, que es justamente lo que yo les voy a comentar ahora para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Y lo otro que pues es importante es que esta normativa, ahora que don Germán hablaba del B2B, del B2C, del C2C, aquí es importante que esta normativa, pues al ser una legislación que es aplicable para defensa del consumidor, no se aplica solo en relaciones que son B2C, es decir, entre el comercio y el consumidor. Y bueno, uno de los conceptos de más relevancia que en general, no solo en comercio electrónico, pero bueno, ahora que estamos hablando de comercio electrónico, está teniendo más relevancia en esta época de digitalización, es la equivalencia funcional. Y básicamente la equivalencia funcional lo que nos dice es que cualquier manifestación que sea con carácter representativo o declarativo que se exprese o se transmita por medios electrónicos se tiene por jurídicamente equivalente a documentos que se otorgan de forma física. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente lo que significa es que las transacciones que se realicen a través de medios electrónicos van a tener la misma tutela y van a tener la misma, pues, regulación, digamos, protección que se tiene cuando la transacción se realiza por medios físicos. Entonces, ahora voy a, con esta diapositiva, voy a iniciar a decirles cuáles son estas obligaciones que tiene que cumplir el comerciante para adecuarse a las disposiciones de este reglamento. Lo primero de ello es que yo como comerciante tengo que identificarme de forma cierta, suficiente, clara, accesible, tengo que mantener los datos actualizados, tengo que por lo menos dar la información que ustedes están viendo en este momento en pantalla, que sería el nombre, en caso de que sea persona física, la razón o denominación social en caso de personas jurídicas, el documento de identidad, en caso igual de personas físicas o la cédula jurídica, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico y la ubicación geográfica principal. Entonces, esto es lo que yo como comerciante tengo que informarle al usuario como mínimo previo a realizar una transacción a través de plataformas electrónicas. Ahora bien, también tengo como comerciante que dar información respecto a los bienes y servicios. Entonces, esa información que yo dé respecto a los bienes y servicios, aquí hay que tomar en cuenta que además el consumidor no puede ver tal vez de la misma forma, como decía don Germán, yo ya no voy a la tienda a probarme la ropa, sino que ahora lo que tengo es una foto, una guía de tallas tal vez. Entonces, el detalle que da el comerciante respecto a los bienes y servicios tiene que ser suficiente, tiene que estar en lenguaje sencillo, tiene que ser claro, en general tiene que ser fácil de comprender, y esto es con el fin de que ese consumidor pueda tomar una decisión informada y así evitar que después pues, se diga que hubo vicios en el consentimiento, no, es que esto se veía de otro color, no, es que la foto era diferente, etcétera. Entonces eso es importante también que lo tomemos en cuenta. Lo siguiente sería la información en sí sobre la transacción. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Que le tengo que informar sobre el sistema de reclamaciones, el sistema de quejas, cuáles van a ser los medios por los cuales yo voy a poder presentar mis reclamos como consumidor, cuál es el procedimiento de pago, de entrega y de ejecución, también cuál es la fecha para la entrega del bien o el inicio de la prestación de servicios, en caso de ser servicios. Los términos de los contratos tienen que estar en idioma español. También tengo que indicar las condiciones, el plazo y el procedimiento para ejercer el derecho de retracto. Tengo que igual tener un recordatorio de la garantía y en caso de que procedan de servicios de asistencia postventa, pues también tengo que dar las condiciones pertinentes, indicarlas, y también se tiene que establecer la duración del contrato, por lo menos el plazo mínimo. Esto principalmente en casos de suscripciones. También
tengo que dar información sobre el precio, pero no solo decir el precio y ya, sino que este precio tiene que ser un precio total, tiene que ser el precio como tal del producto o del servicio y además los costes adicionales. ¿Qué se van a considerar costes adicionales? Tributos, gastos de transporte, entrega, comisiones, etcétera. Cualquier gasto que esté asociado a la prestación de ese servicio o a la adquisición de ese bien. Igual, si hay algún tipo de servicio que se va a dar a un tercero, por ejemplo, que el transporte, la entrega se va a hacer por medio de Correos de Costa Rica, pues todo eso se tiene que indicar. Si por alguna razón alguno de los rubros del precio no se pudiera indicar de antemano, digamos, por lo menos tengo que decirle al consumidor cuál va a ser el criterio, el procedimiento mediante el cual yo voy a hacer ese cálculo de ese precio. Y pues tengo que dar un desglose, tampoco es solo dar el precio total, sino que tengo que dar cuál es el desglose de todos los rubros que me llevan a ese precio total. Este es un tema que es muy interesante porque hay que hacer, como ponderarlo, digamos, con lo que hablaba don Germán ahora de la experiencia de usuario. Y es que muchas veces las opciones o las casillas preseleccionadas no se utilizan con mala intención, se hacen para mejorar la experiencia del usuario y eso está bien. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado porque la utilización de estas opciones preseleccionadas está expresamente prohibido por la ley y eso tiene un motivo que es que si yo de una vez le presento, digamos, la casilla que dice acepto los términos y condiciones, ya con el checkcito puesto y lo que quiero es que la persona le quite el check, digamos más bien si no está de acuerdo o no quiero que me manden publicidad, etcétera, y yo se lo tengo que quitar, si ya está puesto y yo le doy, por ejemplo, siguiente o comprar o lo que sea, no se podría probar que yo di un consentimiento voluntario y libre, porque yo no ejercí la acción de decir que estaba de acuerdo con esos términos y esas condiciones o con ese envío de publicidad. Entonces, ahí hay un motivo legal por el cual, pues, no podemos utilizar estas casillas preseleccionadas, aunque muchas veces lo que se dice es justamente que la intención que tiene es pues mejorar la experiencia del usuario, no ponerlo a marcar casillas, sino que sea la compra lo más fácil posible. Igual, en caso de engaños de suscripción, aquí las cosas no pueden ser, o sea, tienen que ser muy claras. No puedo hacer cosas sin tener el consentimiento del usuario, del consumidor, y pues todo tiene que estar de forma muy clara. No puede ser que yo me suscribo a algo y después sin que me digan se me sigan haciendo cobros mensuales o me tengo que quedar por un plazo mínimo y no me lo hayan indicado, o la única forma de eliminar mi suscripción es llamar a un teléfono que está en otro país y no me contestan nunca, sino que pues tienen que hacerse todo siempre con el consentimiento expreso del consumidor y además, como vimos antes, tengo que dar suficiente información para que pues se pueda tomar esta decisión informada. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para que me den esa confirmación? Entonces, tengo que garantizar que para eso es toda la sección de información que vimos antes, que el consumidor conoce de manera suficiente, previa y clara, pues el detalle de la transacción. ¿Qué voy a hacer para esto? Para esto voy a hacer un resumen, voy a presentarle un resumen al consumidor de los bienes y servicios que se trate, del plazo de entrega, el precio, con igual los costos adicionales que conversábamos antes, y cualquier otro elemento que sea relevante para el caso específico, cuál va a ser el plazo de entrega, o el inicio de la prestación del servicio también, y como comerciante no debo en ningún caso procesar una transacción si no estoy seguro que tengo un consentimiento inequívoco por parte del consumidor, que esto puede llegar a generarme alguna contingencia. Y respecto al perfeccionamiento del contrato, en esta materia tenemos algo que es particular, y es que pues el contrato se perfecciona, digamos, una vez que se da la aceptación de la propuesta. Entonces, en ese momento tenemos una aceptación, pero aquí hay un
importante, y es que para que se dé esa aceptación o se dé ese consentimiento por parte del consumidor, necesito por lo menos 3 cosas. Necesito que el consumidor haya tenido acceso a las condiciones generales, a los términos y condiciones de manera previa, que haya aceptado las condiciones expresamente, por eso es importante que yo pueda marcar, y que haya contado la posibilidad de almacenarlas o imprimirlas. Entonces, estas son las 3 cosas que yo necesito para que se dé el perfeccionamiento del contrato. Y pues esto podría ser obvio, pero cualquier cosa es pues la simple visita a un sitio de internet, a una página web, a una aplicación, el ingreso a una aplicación, pues no impone ninguna obligación como tal para el consumidor, sino que siempre tiene que dar su consentimiento de forma expresa. Entonces, una vez que ya cuento con el consentimiento, que ya se perfeccionó el contrato, el siguiente paso sería el envío del comprobante. Entonces, una vez que ya me aceptaron la compra, digamos, yo tengo que enviar como comerciante un comprobante de la transacción que se realizó y del pago que se realizó al consumidor. Y esto lo puedo hacer por medio de correo electrónico, por WhatsApp, por la forma en la que se haya establecido por las partes, pero lo importante es cumplir con el envío de ese comprobante. También en aquellas plataformas que me permiten en la misma plataforma de pago, tengo una pasarela que me permite realizar el pago ahí del servicio del bien. Aquí tengo que tener sistemas de seguridad que sean efectivos, que sean confiables, que también estén certificados para poder pues garantizar la seguridad y la confidencialidad tanto de las transacciones como de los datos de pago, ¿verdad? Y en este caso, el comerciante específicamente tiene que informar al usuario, al consumidor, el nivel de protección que se aplica a los datos, las posibles limitaciones del sistema, la seguridad de los medios de pago y la tecnología que se está pues utilizando para dar esa protección, también el nombre de la entidad certificadora y también por parte de la entidad financiera que está facilitando la transacción, es importante que esta pues informe o notifique al usuario que se dio la misma. Aquí hay un tema muy interesante que es respecto al plazo para la entrega de los bienes o para la prestación del servicio, y es que el comerciante está obligado a cumplir con el plazo de entrega del bien o del servicio, y si no lo hiciera, el consumidor tiene todo el derecho de solicitar una devolución, un reintegro íntegro de la suma que se había cancelado por concepto de ese bien o de ese servicio, y no se puede aplicar ninguna deducción. Y todavía más importante es que si no indiqué un plazo, se entiende que el plazo de cumplimiento para la entrega del bien o para la prestación, para el inicio de la prestación del servicio es dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, pues es importante indicar cuál es el plazo y además cumplirlo. Respecto a las reclamaciones del consumidor, yo creo que esto es de las cosas que tal vez se falla un poquito más aquí en Costa Rica, y es que tiene que haber un mecanismo que sea gratuito, que sea eficaz, sistemas para presentar quejas y reclamaciones. Y pues a veces nada más se tiene, ese es el número, pero se pone el número de contacto y ya, y no se especifica pues cuáles son los medios específicos por medio de los cuales me van a atender mis reclamos. Entonces esto es importante que también esté expreso y que esté visible. Igual en la plataforma o en el sitio, pues me tienen que indicar cuál va a ser el plazo y en sí cuál va a ser el procedimiento para atender este reclamo. También pues es importante que haya un sistema de evaluación, de poder hacer reseñas, de poder valorar por parte de otros consumidores, porque esto me va a servir como tal vez como un tercero confianza que me valida pues la calidad de los productos. Entonces, y de la prestación de servicios, y además esto pues también le da confiabilidad al comerciante respecto a otros consumidores. También tenemos que seguir reglas de publicidad y mercadeo.
De hecho, al respecto, pues el año pasado, si no me equivoco, el MEC sacó una guía de veracidad de publicidad para influencers, que la verdad es de las formas que tal vez ahora se usan más en el ámbito digital para hacer publicidad de productos. Entonces, esta guía no es vinculante, pero sí es recomendable que todas las personas que trabajan como influencers y las comerciantes que contratan influencers, pues sigan esa línea para no llevar al consumidor a pues tomar una decisión que no sea que no se tome con la suficiente información, digamos. Entonces, la publicidad tiene que ser claramente identificable como tal, tiene que indicarse expresamente a nombre de quién se está realizando esta publicidad, no puede ser engañosa. Además, pues cualquier publicidad o mercado de bienes o servicios tiene que ser real, tengo que apegarme a las características, al acceso y al uso real de ese producto y pues se tiene que informar el precio total. No puedo tergiversar costos, tengo que indicar cuál es el precio final de ese bien o ese servicio que pues estoy ofreciendo. Y hay que tener especial cuidado con publicidad que se dirija a menores de edad, a consumidores que puedan ser considerados vulnerables, para que pues no haya riesgo de que se tome una decisión sin que la persona pues tenga las facultades necesarias tal vez para tomar esa decisión de compra o adquisición. También otra normativa que tenemos en Costa Rica y que está bastante asociada a esto es la normativa de protección de datos. En general, pues aquí en este reglamento se mencionan algunas disposiciones, pero tengo que cumplir con la totalidad de las disposiciones que están en la normativa de protección de datos de Costa Rica. Y en general lo que necesito es adoptar las medidas de seguridad suficientes para el tratamiento de datos personales que yo vaya a realizar. Tengo que además informar sobre ese nivel de protección que estoy otorgando. Tengo que, en caso de que se suscriban contratos, digamos, con otros comerciantes, hay que tener una cláusula que me permita proteger esos datos confidenciales, perdón, y además, también por aquí, acá no está en esta normativa, pero la Ley de Protección de Datos sí establece que o sea, si yo voy a compartir estos datos con fines comerciales con otras comerciantes, pues en ese caso necesito tener un consentimiento expreso para esto por parte del consumidor. Ya para ir terminando, una de las comunicaciones electrónicas, perdón, no solicitadas por los consumidores. Entonces, esta es una de las cosas que más sucede. El comerciante tiene que abstenerse de enviar comunicaciones por cualquier medio si estas no han sido solicitadas. Y esto es algo que sucede mucho. Digamos, yo estoy haciendo una compra en este momento de un vestido de baño. Me piden toda mi información de contacto para efectos de hacerme el envío. Pero resulta que a partir de mañana empiezo a recibir correos electrónicos con publicidad sobre esos productos. Yo no di mi información de contacto para efectos de recibir publicidad. Yo la di para efectos de que me realizaran un envío. Entonces, si yo quisiera usar esa información, que está bien, es una buena estrategia para ofrecer productos y servicios, pues necesito decirle al consumidor que lo voy a hacer y necesito que pues lo acepte. No puedo en ningún caso hacer esto sin autorización y sí el simple hecho de que yo envío un correo electrónico, pues se entiende, digamos, que además de que estoy haciendo un uso de datos personales no autorizado, pues estoy incumpliendo con la normativa de protección al consumidor porque es 100% necesario que yo cuente con ese consentimiento. Y por último, también una de las cosas que sucedió tal vez ahora en la pandemia, que muchos comercios se vieron impulsados a saltar sin demasiada planificación al comercio electrónico, es que yo tengo que tener claro cuáles son mis activos de propiedad intelectual, cuáles son, dependiendo, y esto va a depender mucho del negocio, pero patentes, derechos de autor, signos distintivos, secretos comerciales. ¿Cuáles son esas cosas
esos activos que yo tengo que son protegibles tanto por la propiedad industrial como por la propiedad intelectual, ¿verdad? Porque lo cierto es que el comercio electrónico da muchísimo más alcance. Entonces, si por ejemplo yo en mi página de Instagram y de Facebook tengo el logo de la empresa que pagué, que trabajé, que hice, y no lo tengo protegido, no lo tengo inscrito ante el registro de propiedad intelectual, pues en cualquier momento podría aparecer otra persona que me copie y lo empiece a usar. Y hasta podría registrarlo antes que yo y adquirir un derecho sobre algo que yo diseñé y trabajé. Entonces, esto es algo que ya era importante, pero que adquiere todavía más relevancia con en el ámbito, digamos, del comercio electrónico. Muchas gracias. Sí, el último tema, Natalia, que vamos a abarcar en los próximos minutitos tiene que ver con los aspectos fiscales del comercio electrónico. Pásate la lámina, Natalia. Recordar que el hecho que yo haga comercio electrónico no cambia en nada mis obligaciones tributarias. Es decir, tengo que estar inscrito en tributación en el Ministerio de Hacienda, tengo que estar inscrito en la municipalidad respectiva con la patente que yo requiera. Acuérdense que lo de Hacienda se hace en el sistema de ATV y tengo que emitir factura electrónica y hacer los cobros normales que tengo que hacer. Entonces no me quita nada, no tengo un incentivo, no tengo algo diferente al comercio físico cuando yo hago comercio electrónico. Nada más entender la lámina siguiente, Natalia, entender que hay dos formas de hacerlo, que yo simplemente lo tenga directamente y lo facture como lo hago normalmente, o que lo haga vía una plataforma que es como está regulada en esta resolución 13-2020, que es mediante una plataforma que yo estoy en la nube y que el cliente entre ahí y me haga la compra del producto. Entonces ahí tengo que decidir en esa plataforma si el acceso se lo doy solamente a costarricenses o a gente del exterior, o al contrario, solo a gente del exterior y no a costarricenses. Estas plataformas sí están reguladas por Hacienda, y cuando están reguladas que puede consumir costarricenses, se establece entonces que esa plataforma o ese proveedor de servicio o de bienes tiene que dos opciones, o bien se inscribe en Hacienda y declara, o simplemente no lo hace y Hacienda lo incorpora como una retención en la fuente que lo hace directamente por medio de la tarjeta de crédito. Estas plataformas posiblemente no es de lo que estamos hablando, porque si estamos hablando del que yo tengo una tienda en la Avenida Central y lo que voy a hacer es a vender productos electrónicamente, estoy hablando de que estoy en el régimen normal de tributación de IVA y de renta y que pago los impuestos normales y corrientes. Lo que estamos hablando es que alguien crea una plataforma para que hayan consumidores locales y el exterior y hagan ese consumo, que es lo que está regulado en la 13-2020. Natalia, para ir terminando, nada más agregar que si estoy en esa plataforma, entonces la Hacienda lo que hace es que o yo me inscribo o simplemente vía tarjeta de crédito me hacen la retención. Si es que yo me inscribo, yo declaro en el formulario de 188 el 13%, pero yo me tengo que inscribir y tengo que hacerlo por los procedimientos normales que Hacienda tiene. Y a la siguiente lámina, para ya terminar, nada más recordar que si yo lo hago normal, común y corriente para un cliente local, yo no tengo ninguna diferencia y no tengo ni exoneración de IVA ni de impuesto de renta. Tengo que respetarlo todo normalmente. Natalia. Aquí esto sería lo que tenemos para ustedes, donde ya les indicamos, digamos, la parte de la historia, por qué es que usted tiene que estar sí o sí en comercio electrónico, lo que explicó Natalia, toda la regulación que existe. Evidentemente, Natalia, cuando yo vendo electrónicamente tengo que tener mucho más cuidado cuando vendo físicamente, porque el contacto lo va a decir una lectura, un párrafo que yo tengo en el internet, y por lo tanto hay que hacerlo muy claro. Y que tengo que tener claridad total, que tengo que cumplir obligaciones tributarias normal y corriente como si fuera una venta física. Catherine. Sí, gracias a don Germán y a Natalia por la exposición de esta mañana. Tenemos 3 consultas. Una de ellas dice, ¿entonces está prohibido el uso de casillas preseleccionadas?
escuchan bien? Sí, Perdón. adelante, Sí, correcto, es algo que está prohibido, es algo que se utiliza mucho, la verdad es algo que se utiliza bastante porque, como les decía antes, pues mejora mucho la experiencia que pueden tener los usuarios principalmente en formularios, digamos, de aceptación donde tengo que marcar mucho, pero de forma expresa está prohibido por la ley por este reglamento de protección al consumidor, y además hay ciertas disposiciones de la ley de protección de datos que también se podrían ver vulneradas si utilizo este tipo de mecanismo. Otra de las consultas nos indica es, todo se puede vender a través de Internet, es decir, cualquier producto. Natalia. Pues sí, sí, siempre y cuando sean cosas legales, ¿verdad? Y que me permita de alguna manera pues cumplir con las disposiciones, o vamos a ver si cumplir con esas disposiciones que acabamos de ver, o por ejemplo, como decía don Germán ahora, yo puedo vender servicios legales a través de medios digitales, sí, pero por ejemplo, los servicios notariales que son personalísimos y que yo tengo que tener a las personas como notario porque la ley me lo exige enfrente en mi presencia, y además las firmas tienen que ser manuscritas, pues esos son casos que tal vez se saldrían de servicios que no podrían prestarse totalmente de forma digital. Y de igual forma, pues no puedo, por supuesto, pues vender drogas, vender pues este tipo de bienes que se considera que están fuera del comercio de los hombres. No puedo vender órganos, sangre o pues este tipo de bienes, pero sí, en principio la respuesta sería que la mayoría de cosas puede venderse a través de Internet. Una consulta más dice, en cuanto a la protección de datos, ¿cuáles son los principales lineamientos? Bueno, yo creo que ya aquí tocamos algunos de estos temas. En principio tengo que tener siempre el consentimiento de los consumidores para el tratamiento de sus datos personales. Tengo que tener una adecuación al fin de esos datos personales. No los puedo usar para lo que quiera, sino que pues si los pedí para un fin específico, me tengo que ajustar a ese fin específico. Si los quiero para otras cosas adicionales, pues se lo tengo que informar al consumidor y tengo que contar con consentimiento expreso respecto a esas autorizaciones, digamos. Nada más tengo que conservar esos datos únicamente por el plazo que realmente estos datos van a ser necesarios. Tengo que asegurarme, perdón, que esos datos sean actuales, que sean veraces, que estén completos. Y además hay algo que tal vez relacionado con esto puede ser interesante, y es que aquí en Costa Rica todavía no se ha implementado a nivel normativo, pero yo creo que es muy útil, y son los conceptos de privacidad por diseño y privacidad por defecto. La privacidad por diseño es tomar en cuenta desde el momento que yo estoy diseñando una página web o una aplicación, tomar en cuenta cuáles son las disposiciones de protección de datos, en este caso de protección al consumidor, que yo voy a tener que cumplir como negocio, digamos, a nivel normativo, de forma tal que la aplicación o la página web que yo diseñé, que además es algo muy caro, digamos, pues ya cumplan o me permitan cumplir con estas disposiciones. Y también la privacidad por defecto, que es específicamente que las opciones que ya vengan preconfiguradas, mi preconfiguración, digamos, sean aquellas opciones que dan mayor protección al usuario, que las pueda cambiar si lo desee, pero que lo que ya venga preconfigurado en mi aplicación o en mi página web, pues sea lo que le brinda una mayor protección al consumidor. Una consulta más que creo que puede ser muy válida es con respecto a los empresarios que decidan hacer uso de los llamados influencers o de estas personas a los que se les pagan colaboraciones para anunciar su producto, ¿cómo declarar estos productos si el pago es en especie y no es en efectivo? Desde el punto de vista de impuestos, Natalia, usted tal vez ahorita lo puede ver desde el punto de vista de relación consumidor-cliente. Desde el punto de vista de impuestos, las normas contables de leyes de renta establecen que cuando hay un canje, por así decirlo, hay que cobrar o establecer que se vende
similar a lo que se recibe o a lo que usted entrega. Es decir, yo puedo tener una persona que le digo que ella use o utilice en sus redes sociales una prenda que yo vendo, y entonces lo que yo le entrego a ella, eso es lo que yo le estoy pagando por el servicio. El valor de lo que yo le entrego es el valor del servicio que él me está recibiendo. Entonces eso tiene que verse en forma conjunta. Para ese caso, esas prendas que yo le doy a la persona que los va a exhibir es el pago por la conversión, por lo cual él debería de darme un servicio profesional con una factura y yo debería de facturarlo a él, y ambos servicios tienen IVA. Él tiene un servicio profesional con IVA hacia mí y yo tengo a él que le estoy vendiendo prendas con IVA. Así, desde el punto de vista de impuestos, hay que tomar el valor de los productos que se están intercambiando. Natalia. Sí, tal vez ahí mi recomendación desde el punto de vista legal es pues siempre documentar a través de algún contrato cuáles son pues los acuerdos específicos que se están tomando para que eventualmente sirvan de respaldo. Y aquí tal vez este es un ámbito en el que el término contrato choca un poco, porque es algo que tal vez pues es algo que suena muy formal y que tal vez se asocia a lo que es un contrato a otro tipo de negocios, pero la verdad es que es completamente válido también utilizar contratos para este tipo de relaciones. En relación con lo que comentaba don Germán en algún momento del design thinking, hay una aplicación de este design thinking al derecho, que es el diseño legal, que permiten ahora hacer contratos que son pues mucho más dirigidos están mucho más centrados, digamos, en las personas que suscriben estos contratos, que la idea no es usar un montón de terminología legal que no se entienda o latinazos, sino que lo que pretenden es realmente regular la relación. Los términos específicos no tienen que ser algo muy largo, sino que simplemente que sea, que se contengan las disposiciones que las partes acordaron. No tiene que ser nada demasiado pues formal si no se quisiera hacer así, pero también es importante y se puede utilizar para que este influencer pues tenga, desde el punto de vista del comerciante, que regirse según ciertas limitaciones, ¿verdad? Y evitar cualquier tema de daños reputacionales o algo por no haberse dado los lineamientos necesarios. Muchas gracias a Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y Natalia Ramírez, senior legal también de Grant Thornton, por la exposición del tema de esta mañana. Comercio electrónico debe formar parte de su plan de negocios del 2022. Antes de cerrar, vamos a dar unas palabras de cierre por parte de los expositores. Iniciamos con don Germán Morales. Gracias, Catherine. Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon en este tema importante en el mundo de los negocios, que no se puede dejar de hacer. Aquí la pregunta es cuándo empiezo a hacerlo, pero no es repensarlo ni decir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, porque son de las cosas que llegaron y llegaron para quedarse. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos seguimos viendo los jueves en estos eventos. Catherine. Muchas gracias, don Germán. También aprovechamos y escuchamos las palabras de Natalia Ramírez. Natalia. Bueno, yo quisiera concluir nada más diciéndoles que es importante, como decía don Germán, que no es un tema de cuestionarnos si lo hago o no lo hago, sino pues es algo que eventualmente vamos a tener que hacer, lanzarnos al comercio electrónico si no estamos ahí ya, pero esto no significa que yo no tenga que tomar en cuenta cuáles son esas obligaciones que como comerciante voy a tener que cumplir en este ámbito de comercio electrónico. Entonces, no, el comercio electrónico no debe ser sinónimo de informalidad, tampoco tiene que buscarse, digamos, entorpecer la agilidad o la flexibilidad que tal vez da el comercio electrónico, pero sí es importante yo como comerciante pues conocer cuáles son mis obligaciones y pues implementarlas de forma tal que no me vaya a generar multas o sanciones por parte de las autoridades. Muchas gracias, Natalia, y también aprovechamos para invitarnos al próximo webinar que vamos a tener el 9 de diciembre con el tema cierre fiscal para contribuyentes, rentas de capital. Los expositores que tendrán a cargo el tema serán Mario Hidalgo, socio director y legal, socio de impuestos y legal, perdón, Carlos Morales, socio de impuestos y legal, y Felipe Bonilla, senior de impuestos
los 3 especialistas de Grant Thornton. Recuerden también que esta exposición ustedes la van a poder encontrar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de nuestras redes sociales. Y si ustedes gustan conocer más temas y estar al tanto de otras informaciones, también los invitamos a que nos sigan y estén al tanto también de los podcasts que subimos en Spotify bajo el nombre de Café Grant Thornton. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Hasta luego. Gracias.